A su vez, para poder crear la continuidad montando, necesitamos que los planos sean diferentes entre sí, lo suficientemente diferentes para que no percibamos esas diferencias de raccord que hay cuando rodamos diferentes tomas en una película. Si nosotros ponemos las cámaras las posiciones de cámara con una diferencia menor a 30 grados, lo que estaremos es recogiendo prácticamente el mismo plano. ¿Qué ocurrirá? Que cuando nosotros montemos de un plano a otro, tendremos saltos en el raccord, el actor no se habrá sentado en la misma manera, no tendrá el pelo igual. En cambio, si nosotros ponemos las posiciones de cámara lo suficientemente diferentes, lo que estaremos es permitiendo que el espectador, por medio de ese cambio de perspectiva, se engañe a sí mismo, o sea, no se dará cuenta de que ha cambiado el raccord, no se dará cuenta de que no tiene el flequillo igual, bueno, o exactamente igual, lo tiene que tener parecido. Por otro lado, la dosificación de los tamaños de plano también hace que sea posible la creación de la continuidad. Cuando nosotros vamos pasando de un plano general a un plano corto, a un plano medio, etc., lo que estamos es consiguiendo también diferencias en el plano. También estamos un poco despistando al espectador y no haciéndole posible diferenciar claramente, pues eso, las diferencias en posición, en pelo, demás, de los actores. Vamos a continuar. Por otro lado, con Kuleshov, como teórico del montaje, también definió otro concepto que aporta al montaje. Por un lado, el montaje aporta significado a la película, es capaz de crear significado por medio de la unión de dos conceptos. Cuando nosotros, por ejemplo, Kuleshov lo que hizo fue que montó una secuencia en la que un actor puso un rostro neutro, puso una expresión neutra, le grabó ese plano. Ese plano luego lo combinó con planos de, por ejemplo, un niño muerto, de, por ejemplo, un plato de comida. Cuando el espectador ve esa secuencia, lo que piensa es que el actor es capaz de reproducir el rostro del hambre, el rostro de la pena. Y no es así, el actor únicamente puso un rostro neutro, pero es el cerebro del espectador el que, gracias a la unión de los conceptos, gracias a la unión del rostro de personaje con un plato de comida, es capaz de deducir que ese personaje tiene hambre. Esto es una labor puramente ideológica del montaje, es una labor de creación de significado por medio de la unión de dos imágenes. Así, Eisenstein, otro teórico del montaje soviético de principios del siglo XX, definió que a través de la unión de esos planos nosotros lo que tenemos que intentar es buscar la emoción del espectador, tenemos que intentar llegar a producirle una catarsis para que él asimile el mensaje que nosotros queremos transmitirle por medio de la película. Para ello lo que tiene que ocurrir entre los planos es que tiene que haber un claro contraste. Cuanta más diferencia haya entre dos planos, el espectador será capaz de deducir ese tercer significado más fácilmente, porque a través del contraste uno entiende mejor las cosas. El montaje, como ya hemos dicho al principio, es también responsable de la creación del ritmo en una película. Cada secuencia debe tener su propio ritmo y este ha de ser adecuado a lo que en ella acontezca. Vamos a ver cuál es la duración adecuada de un plano. La duración adecuada de un plano es aquella que se adapta a la complejidad del contenido del plano, a la composición del plano, a la complejidad del significado de ese plano que queremos nosotros transmitir y, por otro lado, al interés dramático del plano. Todos estos elementos son fundamentales a tener en cuenta por el montador, ya que si no, el espectador no le dará tiempo a entender lo que nosotros queremos mostrarle con ese plano. Así, también su expectación, es importante tener cierto control sobre ella, ya que si nosotros durante la película le hemos estado acostumbrando a un ritmo lento, el espectador va a seguir leyendo nuestra secuencia con un ritmo lento, a no ser que nosotros le aceleremos esa sensación del ritmo. Él tiene una impresión, sus expectativas, perdón, son que los planos transcurran lentamente, en este caso pues transcurrirán rápidamente. Por otro lado, a través de la dosificación de tamaños de plano, nosotros conseguimos la creación de ritmo. Si nosotros, por medio del contraste, como decía Eisenstein, buscamos acelerar el ritmo, pasaremos de planos generales a planos cortos. En cambio, si nosotros queremos ralentizar el ritmo, haremos lo contrario, alejaremos la manera de expresar las secuencias de los personajes. El espectador no estará en el aspecto íntimo del personaje, como estaría en los planos cortos, estaría en los planos generales, en los de contexto. Así pues podemos ver como una sucesión de planos generales nos genera una soledad o una espera angustiosa. La de planos cortos nos genera una progresión de tensión dramática.
Si nosotros pasamos de planos generales a planos cortos, estamos creando un ascenso en la tensión, o si pasamos de planos cortos a planos generales, estamos creando sorpresa o relajación. Como ya hemos dicho, el contraste entre los tamaños de plano aumenta el ritmo. Por otro lado, si aprovechamos el movimiento de los personajes o de los planos, también estamos generando ritmo. Si nosotros dejamos que los personajes terminen sus movimientos dentro del plano, estaremos creando un ritmo lento. En cambio, si nosotros cortamos a mitad de un movimiento, si nosotros, por ejemplo, yo muevo el brazo así y este movimiento lo recogemos en dos planos, estamos creando un ritmo más fluido, ya que empleamos dos planos para ver una sola acción. También si nosotros montamos dejando los movimientos de cámara terminarse, estamos creando un ritmo lento. En cambio, si nosotros los cortamos bruscamente, estamos acelerando el ritmo. Vamos a ver un ejemplo en el que primero tenemos unos travelings lentos hacia los personajes. Estos planos se terminan. Son planos que están transmitiendo un ritmo lento. En cambio aquí se empieza a ver un contraste. Este plano ya es fijo, este plano se mueve pero no se deja terminar. Ya empiezan los planos fijos, estamos acelerando el ritmo. Se resuelve la tensión y los personajes, como vemos, aquí vemos cómo esa acción de ese personaje se ha recogido a través de dos planos. Estamos montando movimiento, estamos acelerando el ritmo, resolviendo la tensión en este caso. Por otro lado, el sonido también es un elemento a tener en cuenta para el ritmo, para la creación del ritmo de una secuencia. Si nosotros en un diálogo dejamos que los personajes estén en imagen al mismo tiempo que dedican a decir una frase, estaremos manteniendo un ritmo lento y estaremos prestando atención al contenido de esa frase y no tanto a las emociones o a otro tipo de valores que queramos transmitir con la secuencia. En cambio, si dejamos que los personajes cabalguen sus diálogos sobre la imagen del personaje que escucha, cabalgar es que nosotros dejemos la frase sobre la imagen del personaje que no está hablando. Esto lo que hace es acelerar el ritmo y prestar atención a las reacciones del personaje que escucha. Esas reacciones nos estarán indicando cómo debemos interpretar lo que nos está diciendo el primer personaje. Por otro lado, la voz en off sobre la secuencia, una voz que pertenece a un personaje que no está en imagen, lo que nos está es duplicando la información. Por un lado tenemos la información visual de una de las secuencias, por otro lado tenemos una información auditiva que contrasta con la primera y que por ese contraste conseguimos duplicar la información de la secuencia. Y finalmente vamos a ver este ejemplo, el ejemplo de voz en off. Esto es muy importante para una amiga mía. Se oye la voz de un personaje que está investigando por teléfono y mientras vemos cómo otros personajes elaboran sus regalos de Navidad, que es el tema de este capítulo de la serie Bones. Entendemos que ella ha estado investigando durante muchísimo tiempo, ya que ellos han empezado, han continuado, incluso terminan sus regalos, ya que en el plano siguiente vamos a ver, bueno, un poquito más adelante vemos cómo ellos dejan sus regalos detrás de ella. Significa que ella, bueno, expresa el paso del tiempo, expresa su interés, su ahínco para intentar resolver a lo que se enfrenta. Muchas gracias.